Vamos a darle con todo, avanzar todo lo que tengamos que avanzar. Y si podemos adelantar un poquito más, vamos a adelantarle un poquito más. Que no solamente es construir por construir, sino es construir pensando en que alguien va a operar. Es ser capaz de darle esa atención, si lo quieres ver así, al usuario final. Cruza la línea de gas y abajito la eléctrica y cruza también la de agua ahí mismo. No. Bienvenido a un nuevo episodio de Platicando con los Inges. Está conmigo el ingeniero Roberto Góngora. ¿Cómo estás, Inge? Muy bien, muchas gracias. Emocionado de estar aquí contigo. Han sido jornadas muy largas últimamente. Estamos grabando desde Cancún y pues vinimos a visitarlos al proyecto en el que están trabajando actualmente. Actualmente te desempeñas como coordinador de instalaciones o los famosos MEP. ¿Es correcto? ¿Por qué MEP? O sea, ¿de qué significan las siglas? Es Mechanical, Electrical and Plumbing. Ya. Prácticamente electromecánico y plomería. ¿Y cuál es el rol de este perfil? Digo, para los que no sepan, es un área que es muy especializada. La verdad es que uno como ingeniero civil, como arquitecto, en la mayoría de los proyectos es como que es como el área de oportunidad de todos nosotros, porque es el área que decimos, sabes que no le entro, que sea a la energía eléctrica, que sea a las instalaciones, a los servicios, y realmente es lo que le da vida al proyecto. O sea, no puedes considerar un proyecto terminado si no tiene luz, si no tiene agua, si no tiene los demás servicios, voz y datos, etcétera, ¿no? Me gustaría saber cómo fue que entraste al mundo de la construcción y cómo fue que decidiste estudiar esta carrera. O sea, la carrera de sistemas de energía, porque pues, suena como muy especializado ese, ¿no? Bien, mira, básicamente siempre quise ser ingeniero. Siempre te estoy hablando desde que estaba en la primaria y tengo uso de razón. Primero inicié con el gusto de la ingeniería por ver las cosas, prácticamente lo eléctrico, las instalaciones. Bueno, pues lo ves como niño. Sí. Y te empieza a agradar, quieres ver cómo se arreglan las cosas, arreglar las cosas. Obviamente echando a perder las cosas para posteriori arreglarlas. ¿Qué pasa? Tengo en la familia ingenieros, tengo tíos, tengo primos. En este caso, uno de ellos es ingeniero mecánico eléctrico, pero él se enfocó a la industria automotriz. Okay. En este caso, yo me quería tirar a esa línea. ¿Qué pasa? Situaciones, yo me voy a estudiar a Veracruz. Allá inicié con ingeniería mecánica eléctrica. Dijo, sigo en la misma línea. Básicamente, ingeniería mecánica eléctrica, me enfoco a esta línea de trabajo y le sigo. Situaciones, como en todos lados pasan, me llevaron a cambiar del domicilio. Me regreso a Chetumal. Te estoy hablando de que estaba en Jalapa. Me regreso a Chetumal. Y gracias a mi familia, a mis papás, me apoyan para entrar a la carrera de ingeniería mecánica de sistemas de energía, perdón. Te pongo en contexto, ¿qué es la ingeniería de sistemas de energía? Básicamente es una ingeniería electromecánica enfocada a las energías renovables. Le hace la energía solar, la energía eólica y en estos casos básicamente toda la energía renovable. Y al final, pues vaya, me gustó. En algún momento yo tenía pensado hacer una especialidad en energías renovables. Yo dije, pues ya estoy aquí, ya me ahorré la especialidad. Y pues básicamente es eso. ¿Cuál es el campo laboral para una persona que estudia sistemas de energía? Es decir, durante la carrera me gustaría saber, pues,
qué materias ves en esa licenciatura, también saber si durante tus estudios en esta nueva carrera te mostraron como que la gama de campo laboral en la que tú podías ejercer, porque digo, tan solo por el nombre ya se escucha como un poquito no tan común. Digo, hablando desde la ignorancia, ¿verdad? Es algo que nunca había escuchado. Y me genera mucha duda saber, pues, o sea, ¿en dónde puede ejercer un ingeniero en sistemas de energía? Usualmente, un ingeniero en sistemas de energía tiene un amplio espectro de trabajo. O sea, puede estar en la industria, no necesariamente ver con la energía renovable, puede ser eléctrico, es lo que te decía, eléctrico, puede estar en lo mecánico, y enfocados en la energía renovable, puede ser en la industria privada. O sea, puede poner su propia empresa de instalación y mantenimiento de parques fotovoltaicos, por ejemplo, instalación de módulos fotovoltaicos, irse a otro tipo de empresas que en general engloban lo que viene siendo la generación y la distribución de energía. No necesariamente es la energía renovable, pero sí está enfocado a eso. Exactamente, a eso. Y específicamente me empezó a llamar la atención mucho lo que es la energía solar. Y yo dije, bueno, pues me enfoco en la energía solar. Pongo una empresa pequeñita, vamos a iniciar, y hacemos instalaciones y mantenimientos de lugares o de casas, porque básicamente aquí en Quintana Roo lo que sobra es sol. Sí. Entonces, solo con eso dije, pues aquí es un nicho que se tiene que explotar. Y vaya, eso era mi idea. A lo mejor pues, lo hago personalmente con un grupo de compañeros y hacemos algo de este tipo. Y en ese entonces tú ya tenías como o sea, ¿cómo fue que tuviste ese interés de decir, ¿sabes qué? Porque a lo mejor muchos que no tenemos la experiencia pensamos mejor en pues trabajar en una empresa ya formada, con actividades ya definidas y que yo pudiera llegar de cierta manera a aprender lo que es el negocio. Pero por lo que me comentas, tú ya tenías determinado que querías emprender y querías poner un negocio propio y sobre todo ya tenías... ya habías identificado un nicho donde había oportunidad para poder pues ofrecer un servicio. Es correcto. Sí hay... O sea, ¿de dónde nació esa idea o quisiera saberlo? Básicamente, no quise entrar a una empresa porque sí estuve, digámoslo, haciendo mis pininos con un ingeniero que tenía su pequeña empresa de instalación. Yo dije, pues básicamente es hacer lo mismo, pero pues nada más es formalizando. Y yo dije, pues yo también lo puedo hacer. O sea, no es tan complicado. Es conseguir digámoslo así, un proveedor. Pero entonces ya estuviste trabajando durante tus estudios. Básicamente, nada más a través de un maestro. Él fue el que nos dijo, mira, tienen la oportunidad, a varios compañeros, de ir con el ingeniero. Él tiene su empresa de instalación y pueden hacer y aprender cómo es el campo laboral. O sea, no solamente enfocarse es escuela y aprender lo teórico, sino que se pueden enfocar a hacer este tipo de trabajos. Y él, siendo, digamos, la conexión entre lo escolar y lo laboral, se nos dio la oportunidad a un grupo de compañeros y la tomamos. Ya entendí. O sea, fue un acercamiento de un maestro que los acercó con alguien que ya ejercía y de ahí ya te surgió la idea de hacer pues prácticamente el servicio que ya se ofrecía en esa empresa. Exactamente. Yo tengo una duda. ¿Cómo funciona o sea, cuál es la teoría que hay para que funcione pues un panel solar? O sea, o sea, entiendo pues absorbe la energía del sol, pero ¿qué pasa en ese proceso? Porque suena como muy, muy mágico, ¿no? De hecho, es un tipo de instalación que la verdad yo nunca he visto cómo se instala, qué beneficios tiene, en qué tipo de construcciones podemos aplicarla. Mira, básicamente la energía solar
Sí es eficiente, no al grado de eficiencia que uno quisiera. La teoría pues es muy compleja, pero básicamente incide la energía, los rayos solares a una placa que convierte esa energía solar en energía eléctrica. Es muy básico. ¿Pero qué absorbe el calor? La radiación. La radiación. La radiación solar, exacto. Al final de cuentas, el calor no necesariamente se ocupa para generar la electricidad, en este caso. Como bien mencionas, hay parques solares que tú los ves y son una enormidad. No necesariamente puedes ocuparlos para eso, se pueden ocupar en zonas residenciales, en casas, muy bien específico. No es para dar el 100% de la energía al hogar, porque no está diseñado, necesitarías un área muy grande. Ok. Para tener que esté cubierta de... O sea, por ejemplo, un panel solar no me funcionaría tanto como para, no sé, a lo mejor encender esta sala. No. Ok. O sea, sí es un alcance muy pequeño. Exactamente. Es la energía que se puede recabar de un panel, una pieza. No es como... dependiendo el tamaño. Ajá. Y obviamente el tipo de tecnología, porque están los paneles, los módulos fotovoltaicos, monocristalinos, policristalinos, y obviamente dependiendo del tipo de tecnología del módulo, es la capacidad y la eficiencia de la energía eléctrica que te va a brindar. En este caso es el área, la tecnología del módulo, cómo lo conectes y qué es lo que quieras. Obviamente también necesitas, pueden ser tipo isla, que son aislados de la red, pueden ser interconectados a la red, que es usualmente lo que se maneja en ciudad. Ya cuando son, digámoslo, en el campo, pueden ser tipo isla, porque pues prácticamente tú pones tu panel solar, módulo fotovoltaico, aislado de la red, no está conectado a nada, tienes tu banco de baterías y básicamente con eso tú te vas a dar la energía eléctrica a tu domicilio. Pueden ser cabañas, aquí se usa mucho para el tipo de cabañas, se usa mucho para lugares que son ecoturísticos. Ok. En el cual pues ponen unos 3 módulos en la azotea. Básicamente está conectado a un banco de baterías y te almacena la batería durante el día y es lo que te brinda la energía durante la noche. No necesariamente son, como te digo, muy eficientes. No te van a dar energía para cierto tipo de aparatos, pero por lo menos iluminación tendrías. A lo mejor un equipo, una televisión pequeña, sí, un radio, sí. Ya si quieres horno de microondas, una parrilla eléctrica, no, eso no es necesariamente para eso. Entonces, ¿me dirías que en la construcción es más común que sirvan como una instalación secundaria, una fuente de energía secundaria? Un respaldo, podemos manejarlo para iluminación, ¿sí? De ciertas áreas. No sé, vamos a manejarlo así. En una torre de usos mixtos, podemos manejarlo para iluminación de los estacionamientos, que básicamente usan LED, no son tantas luminarias. Y no consumen tanto. No consumen tanto. En este caso, eso es un ejemplo muy bueno en el que se podrían usar. En el caso de lo que viene siendo en la construcción. Ya si quieres, obviamente, energizar todo un edificio, sí necesitarías muchísimo espacio. Sí, un parque solar completamente y eso no te garantiza que te va a dar la energía para todo el edificio. ¿Por qué? Porque se ocupan aires acondicionados, se ocupan, si es de usos mixtos, un departamento, puedes ocupar parrillas eléctricas, refrigeradores, microondas, y esos son de uso, bueno, hasta calentadores de agua si son eléctricos, que también se pueden ocupar solares, pero bueno, al final de cuentas, todo eso incide en el consumo de energía. Y si necesitas un área, vaya, enorme para poder brindar el servicio a todo ese tipo de construcciones. ¿Qué otro tipo de fuentes, o sea, de sistemas de energía renovables se pueden utilizar? O sea, ¿cuáles son como ahorita en el mercado? ¿Qué otras cosas? O sea, se me ocurre, por ejemplo, los paneles solares, a lo mejor algo que funcione con el viento. ¿No? Exactamente, están, básicamente la energía eólica, que hay zonas
muy específicas en el país que tienen un potencial eólico enorme y sí se están aprovechando. Aquí, por ejemplo, tienen una hélice, pues, energía eólica, aquí en la carretera, lo que es Cancún, hacia Playa del Carmen, y ahí está. Digo, no es que te esté brindando la energía para el estado, está ahí. ¿Qué otros potenciales? La Ventosa, no sé. Se podría decir que en las costas, en Cozumel se podría hacer, pero es lo que te digo, no te dan una energía capaz. O sea, Porque yo he trabajado en la Ventosa. sí, Y pues son torres enormes. exactamente. Enormes, enormes. Entonces digo, bueno, a lo mejor esa torre me puede generar incluso hasta más energía, no lo sé, porque pues sí son extensiones de terreno pues bastante grandes, ¿no? Y siempre están dando vuelta, dando vuelta, dando vuelta. ¿Qué otro ejemplo me podrías dar? Calentadores solares, por ejemplo. Eso es muy común. Pones el módulo fotovoltaico en panel solar, básicamente es un depósito de agua y en el que está calentando el agua. Y eso sirve mucho porque es un ahorro de energía eléctrica. Sí. Eso es brutal. Siempre vas a tener agua caliente. Y no necesariamente necesitas una incidencia enorme de sol. O sea, puede ser, aún con que esté nublado, sigues recibiendo energía solar, si lo quieres ver así. ¿Cómo te fue con este emprendimiento? Se quedó en una idea. Ok. Sí lo planteamos, pero básicamente, digo, por situaciones dije, ¿sabes qué? A lo mejor más adelante lo voy a manejar yo personal, voy a hacer pruebas con la familia, conocidos y muy personales. Y sí se hizo, pero ya no fructificó la idea. O sea, sí me hubiera gustado, pero básicamente no llegó a madurar. ¿Y qué pasó después? O sea, saliste, emprendiste, o sea, armaste esta idea de negocio, a lo mejor hiciste alguno que otro proyectito como mencionas, y posterior a eso, pues, ¿qué siguió? Mira, antes de salir, hicimos como un proyecto de mejora en lo que viene siendo el Hospital General de Chetumal. Ok, ¿por parte de la universidad? Por parte entre la universidad, exactamente. Y fue básicamente mi proyecto de tesis. Ok. Ese me sirvió mucho para eso. En el cual buscamos lo que es... Se hizo prácticamente un diagnóstico completo de lo que viene siendo las instalaciones, todo lo que tenía instalado, y al final se hizo una propuesta de mejora. Cambiar equipos que son de aire acondicionado normales a tipo inverter. Las luminarias, había zonas en que tenían luminarias que ya no se ocupan, incandescentes, vamos a meterle LED, o fluorescentes, ya vamos a pasar a tecnología LED. Los tableros eléctricos que ya estaban muy dañados, bueno, hay que cambiarlos. Básicamente eso que en conjunto te generan una mejora en el consumo de energía eléctrica. Básicamente ese fue el proyecto que manejamos nosotros. Entiendo que fue un proyecto de mejora. Sí. Y corrígeme si digo algo equivocado para entender cómo es este tipo de proyectos. Obviamente, pues haces un levantamiento de cómo están las condiciones. No sé qué mides, o sea, cómo mides esa eficiencia existente, el consumo, por ahí me vas a ir guiando, pero en pocas palabras, o sea, ¿qué medías? ¿Cómo determinan qué cosas cambiar, qué cosas modificar? Y después, ¿cómo haces la comparativa ya a nivel pues energético en este caso? ¿Y cuáles son o sea, en qué mejora, qué reduce? A lo mejor pues es más barato, a lo mejor a través de menos consumo pues logras eficientar pues lo que es el hospital. Me gustaría que me platicaras cómo fue ese proceso, cuánto tiempo duraron haciendo ese trabajo. Sí se hizo un levantamiento. Primero que nada es ir al sitio, hacer un levantamiento de lo que está en sitio. Ahí nos tomamos prácticamente casi un mes. Ok. ¿Era muy grande? No es grande, pero no contábamos con los accesos
pues básicamente para entrar libremente por el hospital. Claro. Obviamente nos tenían que autorizar en ciertos horarios, nosotros teníamos que acoplarnos a esos horarios y era ir y verificar cada uno de los equipos, checar sus fichas técnicas, sus etiquetas, qué es lo que consumen, cuánto consumen, porque en específico son equipos especializados. O sea, no solamente no es iluminación, aire acondicionado. En este caso es básicamente el equipo especializado para darle el servicio al ciudadano. No sé, rayos X. Rayos X, pasamos por prácticamente los equipos en quirófano, también entré a quirófano, al cuarto blanco, que sí, uno podría pensar que es a cualquier cosa y no, tienen su protocolo para poder entrar. Entramos a las salas de cuidados intensivos, al neonatal. Básicamente todos esos equipos se les hizo un levantamiento a todos y cada uno. Obviamente se tuvo que solicitar planos en el cual nosotros, pues obviamente como son planos antiguos, se hizo modificaciones. Tuvimos que hacer un levantamiento, es tratar de medio actualizarlo, ver qué luminarias tenían actualmente, sembrarlas, ver contactos y todo eso. ¿Cómo se midió? Pues básicamente nosotros tenemos un analizador de datos que nos prestó la misma universidad, el cual lo dejábamos 7 días para ver cómo iba fluctuando ese consumo de energía. Lo dejábamos, básicamente vaciábamos la información, la revisábamos y se quedaba otros 7 días, por ejemplo. Y así estuvimos viendo a lo largo de un mes. Solamente para hacer el levantamiento fue casi un mes. Luego es revisar toda esa información, vaciarla en tablas y posteriormente lo interesante es hacer la propuesta de mejora. En este caso es, bueno, tienes 20 aires acondicionados de ventana. Esos ya no se ocupan. Necesitas mini split. Bueno, pues mini split. O bueno, entonces no ocupas los de on-off. Ocupa inverter. Porque estás en un hospital, estás en un área que ocupas más de 8 horas al día. Estar encendido, si es que no prácticamente todo el día. Entonces un tradicional no te va a servir. Necesitas un inverter. Se hace todo ese análisis de equipos que se puede cambiar. Como te mencionaba, luminarias, equipos de aire acondicionado. No podemos cambiar los equipos de rayos X, los equipos especializados. Eso se mantiene. Eso se mantiene. O sea, nosotros la mejora es en lo que sí se puede cambiar. ¿Qué pasa con eso? Ahora tenemos que hacer revisar qué equipos se pueden mejorar y decir... se metían a costos también. A costos también. Exactamente. Hicimos el análisis de precios. Básicamente es, si quieres hacer la mejora, te sale X cantidad. Y eso se plasmó en dicha metodología. Ya. Todo, y bueno, te mencionaba de la iluminación, todo fue normado. O sea, no nada más fue, se ven bonitos y iluminan muy bonito. No, es acorde a la norma. Este es el que te conviene, dónde te conviene y cómo te conviene. Ya. ¿Cuáles son los puntos importantes que debes de cuidar, por ejemplo, en un tablero provisional? Me gustaría que platicaras, pues, qué tipos de voltajes se manejan, dependiendo, pues, de qué equipos, la señalización en los tableros, qué puede pasar si conectas a uno que no corresponde, más que nada eso. Mira, básicamente, el deber ser es que todos los tableros tengan un sistema de desconexión individual, un interruptor principal, el cual en teoría, si tú de ahí sacas una iluminación, lo ideal es no una extensión, que tenga su propio interruptor de iluminación, que si tienes contactos en ese mismo tablero, si tienes de 110, 220, obviamente tienen que estar identificados todos y cada uno de ellos, tengan su propio interruptor. Deben de estar, si están sea a la intemperie o sean interiores, deberían de tener todas tapas de intemperie. Ese es el deber ser. ¿Qué pasa? Pues obviamente el mismo trabajador puede dañar la tapa y que esa forma parte de mi trabajo es hacerme cargo de que todos esos tableros estuvieran en buen estado.
¿Qué pasa, por ejemplo, si no están identificados? Si es 110 bueno, si es 110 el aparato y lo conectan en un contacto de 220, se quema el aparato. Sea un rotomartillo, sea un taladro, sea lo que tú quieras mencionar, se quema. ¿Qué pasa si conectas uno que va a 220 y lo conectas a 110? Pues no va a funcionar como debería. Okay. En ese caso, por eso es muy importante es que en todos los tableros deberían estar prácticamente bien identificados todos y cada uno de los contactos a su respectiva tensión. ¿Qué significa, o sea, que sea 110, que sea 220, que sea monofásico, que sea trifásico? Ok. 110 volts es básicamente la energía que el comisión, en este caso, nos está dando para las casas. Es la tensión, esa es la palabra como deberíamos decirlo, es el voltaje. Son 110 volts, que es lo que te da para prácticamente todos los aparatos de uso común en el país. 220, pues básicamente es algo más especializado. No todos los aparatos te manejan 220. ¿Cómo lo podríamos decir? Tú vas a tu casa y conectas una licuadora, 110. Pero no necesariamente en la industria, vamos a decir, hay licuadoras industriales que no se manejan a 110. Que ocupan más. Ocupan más, porque es un equipo, es un motor. En este caso, el tamaño de una licuadora casera es, digámoslo así, chiquito, una manzana, y agarras una de una industria, pues no es una manzana, es una enormidad. Y eso básicamente, muy sencillo, es así. ¿Qué pasa en la industria? En la construcción. Hay rotomartillos. La mayor parte de los rotomartillos funcionan a 110. Y hay otros aparatos, por ejemplo, unas pulidoras que pueden trabajar a 220 por el motor que manejan. Ya. Y obviamente, si conectas ese aparato, ese rotomartillo al 220, pues se quema. En el mejor de los casos, se quema si es que no provocas un accidente ahí hasta con el mismo usuario. Sí. Conectas la pulidora a 220, pues básicamente, ingeniero, no sirve. Si sirve, nada más conéctala en donde debe y ya va a funcionar bien. El rol de un coordinador MEP es estar asegurando o estar viendo cómo estás trabajando netamente en cómo va a funcionar el edificio, en la operación. Estamos hablando de que te encargas de asegurar que se instalen todos los servicios, en este caso, pues edificios, correctamente. Llámese gas, llámese energía eléctrica, llámese voz y datos. No sé si también el tema de sanitarios, pluviales, todas estas especialidades. Yo te preguntaría, tú al tener como un enfoque más al tema eléctrico, energías renovables, ¿cómo fue esa transición a empezar a ver más servicios? Y si te ayudó mucho, o sea, ¿cómo adquiriste todos esos conocimientos? Porque no sé si sea totalmente necesario que sepas, o sea, por ejemplo, si vas a ver gas, pues, ¿qué necesitas aprender de eso? ¿Cómo fue esa transición para ti? Después de ver todo lo provisional, ¿cómo fue que empezaste a ver más cosas? Me gustaría que platicaras eso. Bueno, sí, respondiendo lo primero es, el MEP básicamente ve todo. O sea, eléctrico, mecánico, y en mecánico plomería. Estamos hablando de la protección contra incendios, lo hidráulico, lo sanitario, lo pluvial, el gas, y lo eléctrico y sus subvariantes, y los sistemas especiales, por decir, y me van a faltar. Obviamente yo no puedo decir yo sé todo. Sería muy complicado que alguien te dijera yo sé todo, porque primero pues, te va a mentir. Nadie sabe todo de todo. En este caso tienes que saber rodearte de personas que sepan lo que es de especialistas. O sea, no solamente es decir el gas viene así y así.
y todo, y no pasa nada. Y cruza la línea de gas y abajito la eléctrica y cruza también la de agua ahí mismo. No, o sea, obviamente tienen que venir de cierta forma y las bases las podrá tener uno, en este caso. Yo en específico tengo las bases a través de la experiencia. No llegué a la obra y dije, pues sí, si me hubieras preguntado en ese entonces, crúzalo, no pasa nada. No es cierto. En este caso, todo se va aprendiendo. ¿Por qué? Porque te vas, con los compañeros que ya tienen más experiencia, en este caso, mi senior en ese momento, junto también con los trabajadores, porque ellos, lo que hay que dejar siempre en claro que el trabajador sabe, él sabe su trabajo. Y también tú no puedes llegar a decirle cómo hacer su trabajo. Si tú tienes las bases, tú tienes la teoría, pero al final de cuentas el que ejecuta dicho trabajo, pues es el trabajador. Tú le puedes decir, no sé, vamos a decirlo. El plomero dice, yo lo paso por acá, y el eléctrico, bueno, pues yo lo paso encima del plomero. No, señores. Tú lo pasas por acá y tú lo tienes que usar por un lado. Es coordinar ya la especialidad. Hay muchos que sí. Vámonos, crúzalo, no pasa nada. Probablemente no, pero hay que ver también el peor de los casos. Muy en corto. Nos pasó en un momento que estaba pasando todas las líneas eléctricas y atravesaba una línea de protección contra incendio. Esa es prácticamente a presión. Y cuando prenda la bomba avienta una fuerza enorme. Uh-huh. Pues no puedes, ahí en ese caso, si no hay manera de evitar la trayectoria, bueno, hay que ver de qué forma no tener coples entre prácticamente las líneas eléctricas que pasan. Sean líneas completas y los coples que estén completamente alejados de esa línea. El gas, por ejemplo, el gas está normado, no tiene que estar a menos de X cantidad de centímetros de la línea eléctrica. Porque, ¿qué pasa? Si la pegas, tiene una pequeña fisura la línea de gas, una chispa, vámonos. O sea, tiene que haber una distancia, ya está normado. Yeah. Lo mismo con el agua, si no pasa lo que bien dicen que tienes la línea eléctrica potable. En estos casos eso hay que estar muy, muy, muy pendiente de eso. Y si no es que me había pasado, pero sí sabemos de casos en los que tú dices, ¿cómo pudo llegar a hacer esto? Y pues pasó. ¿Me puedes contar la anécdota de la línea eléctrica potable? Básicamente fue que estaba una línea. Uh-huh. No fue una línea como tal. Estaba un tablero y por una grieta, una fisura, pues obviamente empieza a caer agua y empieza a llegar a través de esa fisura y pues obviamente el tablero no está sellado. Está sellado, pero pues el agua va a pasar. Okay. Y empieza a mojar el tablero. Tú dices, pues no debería pasar. Y empiezas a ver por qué hay agua aquí, por qué hay agua aquí. Y si el agua va a buscarle la manera. Y si es una grieta, pues ahí sale el agua eléctrica potable. ¿Y qué hicieron para corregir ese? Hay que buscarla. Ahí usualmente esas filtraciones pueden ser, y muy frecuente, por jardineras. Por lo que tú quieras. Si pasa ahí una tubería, en este caso de iluminación, porque pues, en las jardineras siempre quieren su iluminación. Claro. Pues, si no está bien recibida esa tubería, ¿qué pasa? Pues ahí se va el agua. Y el agua empieza a entrar. A lo mejor no dentro de la tubería, pero por todo su costado. Y ahí empieza a entrar la humedad, la gotita, y llega prácticamente hasta el tablero. Y ahí es cuando tú dices, pues, ¿de dónde viene el agua? A lo mejor la gota, la tubería está 10 metros a tu izquierda y el tablero está a esta distancia. El agua va a buscarle. ¿Qué es lo más difícil de tu trabajo en ese sentido? Porque yo me perdería con tantas trayectorias, tantas líneas, materiales. Fíjate que no mencioné. O sea, no solamente es coordinar lo que viene siendo lo MEP, sino que es ponerse de acuerdo con tus compañeros. Justo.
con acabados, con obra civil. Bueno, primero, en primera instancia, con obra civil. Y al final es pensar que al final, que va a llegar el momento en el que los acabados pues también importan. Y no vas a dejar una tubería atravesando el muro y sin que te interese la altura del plafón interior, por decirlo así. Porque no te dan las distancias. A veces sí no dan las distancias y hay que buscarle la manera. Es complicado, pero pues ahí es cuando te apoyas de la experiencia también del instalador. Dices, mira, la trayectoria que nos manda es esta por plano, pero la pendiente, digámoslo así, en una sanitaria, no te da, bueno, hay que buscarle por otro lado y lo vamos a bajar por otro lado. Y ahí es cuando se hace, de cierto modo, es una reingeniería. Puede ser optimización de materiales, o puede ser en este caso una optimización para no afectar a un tercero, que en este caso serían los acabados. ¿Cuál es el área con la que se puede tener un poquito más de choque? Con ambas. Con obra civil y con acabados. Con obra civil siempre hay que estar muy pendientes porque luego la broma entre compañeros es ahí vienen instalaciones y demoliciones. ¿Por qué? Porque pues básicamente tengo que pasar el tubo. Oiga, pero hay una trave. Híjole, pues es que no hay otra manera. Pues hay que buscarle cómo. Y si no se hizo el paso, pues obviamente esa decisión se tuvo que haber tomado previo a ejecutar el trabajo de obra civil, el colado. En estos casos, sí, no hay que buscarle de tal forma que no se dañe esa estructuralmente. Al final, en acabados también, es lo que te decía de las pendientes. Luego la obra civil contempló ciertos niveles, el acabado marca ciertos niveles de plafón y la instalación te dejan un mínimo espacio. Y tú dices, ok, ¿y qué quieren que haga? ¿Cómo lo paso? Hay maneras en las que sí se puede arreglar y hay otras maneras que son de plano, tú dices, no sabes qué, no hay manera, necesito que se me apoye y hay que hacer una solución arquitectónica que no afecte, que pues básicamente que esté en sintonía con lo que ya esté diseñado. ¿Por qué? Porque no se puede hacer de otra manera. No puedo llevarlo. Si tengo una trave, no la voy a atravesar con un tubo de 4 o 6 pulgadas. Sí. Ni modo. O sea, hay que hacer una bajante por allá. ¿Pero qué se tendría que hacer? Bueno, cubrir ese tubo, esa bajante, con un arreglo arquitectónico que la tape. Y obviamente es ahí cuando nosotros tenemos que apoyarnos con acabados, con diseño, también para que ellos nos digan, bueno, pues la solución es esta. Eso es hablando durante la construcción. Me gustaría preguntarte cuál es tu opinión de tener una visión de la operación cuando estás construyendo y si tuviste alguna experiencia ya en la operación. Como te mencioné, básicamente yo inicié en la construcción en un hotel. ¿Qué pasa? Termina la obra y afortunadamente me invitan a formar parte de operación de dicho hotel. Ahí es cuando tú ves otro aspecto pues básicamente de una obra, la operación. ¿Qué pasa? Que a lo mejor ya en la construcción tú dices, déjalo así. Y cuando llegas a operación, tú dices, ¿por qué lo hicieron así? Lo hubieran puesto de esta otra forma y te solucionas muchos problemas. ¿Qué pasa? Con eso en específico en mente, es cuando yo estaba ya en operación y me decían, ¿y por qué no lo hicieron así? Híjole, ingeniero, disculpe, pues no se hizo así. Bueno, y ahí es cuando te das cuenta que no solamente es construir por construir, sino es construir pensando en que alguien va a operar. Y tienes que ser capaz de darle esa atención, si lo quieres ver así, al usuario final. ¿Y prevenir? Prevenirlo, exactamente. Digo, si vas a tener una bajante por el lado izquierdo y es mejor por el lado derecho, y lo puedes hacer, ponlo por el lado derecho, por decir algo. Obviamente, eso lo tienes que hacer en conjunto con la operación.
¿Qué pasaba en el hotel? Bueno, ahí teníamos a un ingeniero que era el encargado de recibirnos el hotel, y él sí nos hacía observaciones. Obviamente esas observaciones nosotros teníamos que bajarlas con el cliente y decir, ¿se autoriza o no se autoriza? Porque no nada más es mover por mover, o sea, es un proceso. En este caso, habían cosas que sí nos decía, bueno, si no te quita nada, hazlo. Si obviamente te genera un sobrecosto, se tiene que autorizar. Pero siempre hay que tratar de llevar esa sincronía con el operador final. Si tienes la oportunidad de hacerlo, construyendo, se hace. Y si no, en este caso, si tú tuviste experiencia operando, tú mismo te das cuenta qué puedes mejorar y básicamente esa mejora al final, el usuario te lo va a agradecer. ¿Qué pasa cuando no tienes a esa persona que te va a recibir? O sea, digo, en toda construcción pues debe haber alguien que reciba el inmueble, pero ¿qué pasa en el caso de que pues, no lo haya? O sea, ¿qué tip darías o cuáles serían los puntos importantes a considerar para alguien que esté en la construcción y que pueda decir, oye, pues hay que pensar en estas 3 cosas si lo quieres ver así? Fíjate que luego es muy complicado, porque uno como estando en la construcción, o en este caso que yo que estoy en gerencia, en la coordinación, es que ya te dan las cosas diseñadas. En teoría tú no podrías modificarlo a no ser que tú consideres que es una mejora, pero esa mejora es autorizada. Hay muchas cosas que son de sentido común al final. Tú dices, bueno, si yo me puedo ahorrar 1 metro de tubería, pasarlo por acá, pues lo puedo hacer. Si esto al final, bueno, ¿aquí qué van a poner? Bueno, que es un baño, a lo mejor necesitan un registro y no está un registro autorizado. Bueno, señores, les solicito un registro. ¿Por qué? Porque a la larga se va a necesitar. Bueno, que esta tubería está, digámoslo así, nos seguimos con el mismo ejemplo del registro. El registro está en medio, pero todas las tuberías están 2 metros a la derecha. Y el registro lo pusieron ahí pues porque se ve bien, porque no desentona. Realmente no te sirve. Entonces es ahí cuando tú tienes que argumentar que al final tú dices, las cosas tienen que servirte. A la larga es sentido común. Tienes que imaginarte ya estando Exactamente. En la habitación terminada, en el baño terminado. Por ejemplo, nosotros en donde rentamos, haz de cuenta que barres el agua en el baño y o sea, y el agua no va, las pendientes no están bien hacia la coladera. Entonces tienes que estar barre y barre y barre para que se vaya el agua. Entonces ese tipo de cositas pues son importantes durante la construcción y sobre todo es muy bueno, o sea, considero que es un perfil muy completo, alguien que ha estado durante la operación de un inmueble y también que sepa construir. Aparte de hoteles, ¿en qué otro tipo de proyectos has ejercido? Ok, mira, yo he estado en remodelaciones de hoteles. Básicamente he estado más en eso. He estado en residenciales, en obras residenciales. Te podría mencionar que aquí en Cancún he estado, esta es mi tercera. En Playa del Carmen he estado en 2 remodelaciones, una construcción de villas para un hotel y estuve en una construcción de una torre residencial. Era una torre gemela, residenciales. ¿Qué ha sido lo más interesante que has visto en un proyecto? Hablando técnicamente, no lo sé, a lo mejor un sistema especial que hayas que se haya instalado, a lo mejor temas de logística, que algún equipo pues haya sido como muy complicado conseguirlo o alguna anécdota por el estilo. Mira, muy en específico, en el hotel, en el primero que estuve en construcción, ahí fue donde vi de todo. Y ahí digamos que esa es la experiencia de aprendizaje total. Prácticamente vi
los transfers de media tensión, vi transformadores, vi cómo se descargaban, vi cómo se conectaban, vi ahí, como te comenté, empecé trabajando en las provisionales, luego veía trincheras, empecé a ver después cuartos de máquinas, y básicamente me empapé de todo un poco, albercas, el cuarto de máquinas principal, que es donde vienen los chillers, que son para el aire acondicionado, vienen las bombas de calor, venía también el sistema de PCI, tanto de eléctrico combustión, la cisterna cómo estaba conectada, había una planta de tratamiento también. O sea, prácticamente ahí fue mi escuela, ahí fue mi universidad de construcción. ¿Bombas? Bombas de todo tipo, de lo que te decía, bombas eléctricas, tanto de protección contra incendios, estaba viendo las bombas que se manejaban en la planta de tratamiento, los chillers, que son de Trane, que esos son también muy especializados, las bombas de calor también de Trane, ahí estaba también el sistema de gas, calentadores para las habitaciones, el sistema de prácticamente que llevaba todo el agua caliente a todo, tanto a cocinas, por ejemplo, que estaban en las centrales, como en las villas, en las habitaciones, en los otros cuartos de máquinas. Ahí es cuando tú aprendes todo. Y obviamente, sin hacer menos a los demás proyectos, los demás eran, pues prácticamente es cambio de iluminación, cambio de contactos, es todo en baja tensión. Y eso es interesante, es un reto porque no, en una remodelación es ver lo que ya está construido, optimizar lo que ya está, y hay en algunos casos, que lo que te decía, que falta de mantenimiento, por lo que quieras, tenías que ver, híjole, este cable ya no sirve, bueno, pues hay que meter cable nuevo. ¿Y cómo determinas eso? Prácticamente es viéndolo físicamente. Hay cables que están dañados, empatados, y dices, no, pues este de plano no se puede utilizar. Hay otros que sí se utilizan. Es dependiendo el grado de remodelación que quieran hacer, es lo que tú vas a hacer. O sea, te dicen, no, pues tienes que ocupar el cable. Dice, bueno, vamos a ver cuánto podemos ocupar. El 50%, el 75%, el 100%, o de plano, nada. Y tienen que ser tiradas nuevas. Cambiar griferías, obviamente también hay que ver la tubería de plomería, ver qué sirve, ver qué no sirve. En el PCI, pues bueno, es prácticamente también las verticales, usualmente esas son las que se pueden mantener, pero ya las derivaciones hay que ver qué sirve, qué no sirve. Luego los mismos sensores o las alarmas o los básicamente todo el sistema de protección contra incendio, hay ciertas cosas que de plano dices, esto hay que cambiarlo por tecnología nueva. O sea, a lo mejor es, digamos, un hotel podría tener 20 años, eso ya está, ya no se ocupa ese tipo de tecnología. Uh-huh. Y hay muchas cosas, o sea, es lo complicado, fíjate, no es construcción nueva, es una remodelación. Porque tienes que adaptarte. Tienes que adaptarte a lo que ya está, exactamente. Tomando en cuenta que tú prácticamente ves todo lo que va a ser, lo que le va a dar vida al edificio, ¿cómo decides o cómo gestionas o administras pues por dónde vas a empezar? Porque son diferentes servicios. O sea, ¿cómo tomas esa decisión? ¿Cómo te organizas tú? En tu experiencia, pues, ¿qué ves primero? ¿Ves la luz o a qué le das más importancia? ¿El gas? ¿Lo hidrosanitario? Lo sanitario. Porque esa es la que te manda sobre las demás, porque las pendientes. Sanitario y pluvial. Lo hidráulico usualmente es bombeado. Entonces eso lo puedes pegar hasta lo más alto de la losa y no pasa nada. Sí, obviamente tienes que cuidar que las trayectorias, las curvas, que sean las menos posibles para evitar las fricciones, pero puede ser menos, te afecta menos lo hidráulico o lo eléctrico que un sanitario o un pluvial. O sea, un sanitario siempre tiene que tener una pendiente mínima.
Y si no le pones pendiente o le llegara a pasar que tienes contrapendiente, ya tenemos problemas. Ya. Imagínate que eso llegara a pasar en un edificio de departamentos en el que está todo ya con plafones cerrados, no lo encuentras. Y es un caos y quejas y quejas. Y en dado caso lo llegaras a encontrar, es prácticamente un tiradera de plafones para poder llegarlo a encontrar. Siempre hay que enfocarse en lo sanitario. Eso es, por lo menos en mi caso, siempre me gusta enfocarme. Obviamente, si tienes mayores espacios, pues puedes jugar con eso. Y a lo mejor lo eléctrico lo pones arriba, lo pones abajo y las pendientes al final de cuentas te van a mandar en sanitario. Pero en ese caso me gusta mucho empezar por lo hidrosanitario. Sí. Porque pues es lo que va a brincar más al usuario final. Es correcto. Ok. ¿Cómo le haces en tu día a día para gestionar o cómo es el trato para coordinar diferentes contratistas? Bueno, en este caso, dependiendo la obra, puedes tener a lo mejor un contratista general que ya ve lo eléctrico y lo hidrosanitario, hasta los especiales puede ser. Y digamos que el HVAC lo ve otra empresa porque también pues, meterlo en uno solo pues no es lo ideal. Pero bueno, imagínate, en el peor de los casos que tengas contratistas distintos para cada una de las especialidades, ahí es donde viene lo complicado, porque el eléctrico va a decir, yo paso primero, y el hidráulico, yo paso primero, y no, pasa primero sanitario y luego llegas tú. Y bueno, y donde no pase hidráulico, ahí tú tienes que andar mediando prácticamente como si fueran tus hijos y estar cuidándolos de que no se anden peleando, estar detrás de ellos. Y esa es la parte, luego el reto, que al final es lucha de egos. Y pues básicamente tú tienes que ver, si tienes el área libre, es tu área y nadie se va a meter y dice, no, es que yo quiero entrar acá. No. Aquí no puedes, en esta área no hay nadie va a entrar, es tuya. Y tú te enfocas a esta y dejas esta área completamente para el otro, para que el día de mañana se crucen y ya no se estorben. También no tiene caso meter 20 personas en un mismo sitio porque no van a trabajar nadie. Sí. ¿Qué sigue para el ingeniero Roberto Góngora? O sea, ¿tienes algún interés en seguir en ese tipo de proyectos? ¿O hay algún tipo de proyecto especial que te gustaría en algún momento participar? Mira, la construcción me gusta. O sea, un gusto adquirido, porque fue mi línea desde que inicié. Pero sí, básicamente es seguir con esto, seguir en esta línea. ¿Qué me gustaría hacer? O sea, ¿qué sería como un reto personal? Hacer un hospital. Estar en un hospital, a lo mejor estar en una obra de un aeropuerto, que son ya son más normados, es totalmente diferente. Al final de cuentas, lo residencial es una misma línea. Un hotel básicamente sí es especializado, pero la normatividad de un hospital, por decirte algo, es totalmente diferente. Y desde que yo lo vi en mi primera experiencia, dije, ¿qué experiencia o qué sensación sería hacer un hospital desde cero? Porque tienes especialidades, gas, eléctricos, tienes todas las especialidades y esas especialidades están completamente normadas. O sea, ya no es se hace porque así quiero. No, se hace. Y aparte creo que son proyectos poco comunes. O sea, no es como, o sea, pienso yo que pues hoteles, residencias son más el pan de cada día de los que nos dedicamos a la construcción que, por ejemplo, un aeropuerto o un hospital. Exacto. Sí, no se hacen hospitales cada día, todos los días. Sí. A lo mejor una casa sí se puede hacer, a lo mejor un hotel no se hace diario, pero pues ya está, ya sabes a qué le tiras en un hotel. Un hospital, eso sería... ¿Cuál es tu parte favorita del trabajo? Muy buena pregunta.
Yo creo que poder decir que el día o el objetivo del día se logró. O sea, no dejar las cosas a medias. No me gusta dejar las cosas a medias en general. Si se tiene que... Si me tengo que quedar unos 15 minutos más, vamos a hacer 20 minutos más. Es ver que no quede nada para que al siguiente día empieces sin ningún pendiente, tengas esa, ¿cómo decirlo? Esa mente en claro de que al siguiente día vamos a darle con todo, avanzar todo lo que tengamos que avanzar, y si podemos adelantar un poquito más, vamos a adelantarle un poquito más. O sea, no me gusta dejar las cosas a medias. Perfecto. Ya se nos acabó el tiempo, pero estuvo muy interesante la plática y sobre todo la perspectiva de una especialidad que tendemos a dejarla de lado. Digo, y hablando como ingeniero civil, que pues es muy importante el tema de las instalaciones, y cada vez en lo personal me voy involucrando un poco más y voy conociendo más sobre esta especialidad, y para mí un gustazo haberte tenido y que hayas compartido tu experiencia y aportado tu granito de arena pues a este proyecto. No, al contrario, muchas gracias a ti por la invitación. Mantenimiento. Oportunidad de ir mejor. Hotelería. Excelente experiencia. Hospital. Un reto por ejecutar. Voltaje. Peligroso si no lo sabes usar. Energías renovables. Mi primera experiencia con la ingeniería. Boina verde. Buenas y malas experiencias. Experiencias al fin. Gerencia de proyectos. El cómo se deben hacer las cosas. Remodelación. Retos. Optimización. Mejora continua. Ingeniería de valor. Sacar lo mejor de las cosas que tenemos. Contratista problemático. Algo que no me gusta tener a la mano. Horas extra. Complicado, pero cuando se tiene que hacer, se tiene que hacer. Perfecto. Pues con eso terminamos. Muchísimas gracias. No. Contrario, gracias a ti.